para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Y bueno, el mensaje de hoy, mi hermano Jorge lo nombra, 12 hombres comunes y corrientes. Adelante, hermano, por favor. Gracias a Dios, hermanos, seamos todos bienvenidos a la casa del Señor. Cuando buscaba el título para este sermón, yo decía, ¿cómo le pongo? Y realmente me di cuenta que ninguno de estos apóstoles era algo extremadamente especial, más bien nada especial. Y eran personas, como decimos aquí en México, comunes y corrientes. Creo que todos nosotros entendemos ese término aquí en la ciudad de México y en el país. Quiero dar la bienvenida a los quienes nos visitan, quienes hace tiempo no habían estado. Saludémonos todos, por favor. Ahí a David, después de su operación, gracias a Dios que está con nosotros ya bien. Nuestros hermanos Miranda, que también sabían por motivo de salud habían estado ahí un poquito alejados, pero a veces. Y le damos la bienvenida a Beto y a Anita. Beto, Anita, bienvenidos, gracias a Dios por su vida. Pues gracias a Dios, hermanos. Así que vamos a la palabra de Dios. Y el día de hoy nos toca este pasaje que ya hemos leído, Marcos 3, del 13 al 19. Y es una sección muy simple del Evangelio de Marcos, realmente no tiene nada de extraordinario. Tiene que ver con la elección de los 12 apóstoles. No es un pasaje complejo, no es un pasaje doctrinal. Sin embargo, es un pasaje muy alentador. Es un pasaje que nos invita a hacer algo. Hoy en día, cuando vamos a algún lado, tal vez a visitar alguna ciudad y vemos algunas de las iglesias tradicionales, tal vez muy antiguas, tanto cristianas, por ejemplo en Europa, hay catedrales cristianas, evangélicas, luteranas, o católicas, también aquí en México. Y pensamos en estos 12 apóstoles y los vemos tal vez como santos, todos con unas aureolas en sus vitrales, unos vitrales a veces muy hermosos, estatuas. Hace poco estuvimos en Barcelona, en la iglesia esta famosa que todavía no la acaban de construir, que se llama la Sagrada Familia, y afuera tiene esculturas de los apóstoles más estilizadas y modernistas que las barrocas o las tradicionales que conocemos. En fin, ahí están todos ellos con aureolas, predicando, haciendo milagros.
puestos como mártires, y por lo general se elevan de una manera trascendente en algún lugar justo debajo de Dios, justo debajo del Señor, en un lugar muy destacado, porque se supone que estos personajes, estos 12 apóstoles, son los más encumbrados y mejores de todos los maestros cristianos. Pero la verdad es que está muy lejos de ser eso. Porque estos 12, si es que se distinguen por una cosa, es que son personas comunes y corrientes. Son personas como tú y como yo, personas ordinarias. Eso es lo que tienen en común. 7 de ellos eran pescadores, los otros son diferentes en lo que hacían, y si los vemos por lo que hacían, no hay una razón para que se juntaran, no hay una razón para que pudieran convivir, no hay una razón para que trabajaran juntos, no hay una razón para que sean amigos, solo los propósitos de Dios. Son hombres comunes y corrientes en todos sentidos. Ninguno de ellos es famoso por su erudición, ninguno de ellos tenía antecedentes como orador o como teólogo, eran ajenos a la organización religiosa de aquellos días, eran ajenos a la iglesia de aquellos días, es decir, no eran fariseos, no eran nada, no tenían tampoco ningún talento natural fuera de lo común, no eran gente culta como decimos hoy, no eran gente educada, al contrario, estos 12 eran propensos a cometer errores, a lanzar juicios erróneos, a no entender. ¿Cuántas veces Jesús les dijo, tienen la cabeza dura, no entienden? Y como ejemplo, pues su líder Pedro. Y Jesús les dijo muchas veces, son lentos para aprender. Les dijo muchas veces que estaban espiritualmente atorados, trabados, por no decir lentos. Otra particularidad de este grupo es que pensaban muy diferente. Políticamente había de todos los partidos, por así decirlo. Adentro de estos 12 había de todos los partidos políticos. Uno de ellos era un celote, un radical, decidido a derrocar a los romanos. Estos celotes, esta secta de los celotes, cuando encontraban un soldado romano desprevenido, siempre traían una daga y lo herían, lo picaban, trataban de matarlo. Otro era un recaudador de impuestos, que estaba al otro lado. Vimos cómo era una persona que había comprado una franquicia para recoger impuestos y tenía pues mucho dinero. Si estos dos se hubieran encontrado en cualquier otra circunstancia, seguramente uno podría haber matado al otro. Sabemos que 4 eran pescadores y tal vez otros 3 también, no se nos dice mucho, pero entonces 7 tal vez eran. Pero los otros que faltan pudieron ser trabajadores agrícolas, comerciantes, artesanos, granjeros, de cualquier otro tipo de profesión. Pero prácticamente todos eran de Galilea, con la excepción de Judas, que era forastero y era un completo extraño. Sabemos que crecieron en la misma área, en pueblos comunes como Betsaida y Capernaum, y tal vez se conocieron anteriormente. De hecho, pues el par de hermanos, Pedro, Jacobo, Andrés y Juan, se conocían de los negocios, tenían fallas, tenían defectos de carácter y sin embargo llevaron a cabo un ministerio después de que Jesús ascendió al cielo, que trastornó totalmente al mundo. Y su ministerio continúa hoy. Y nosotros somos un legado, parte del impacto de ese ministerio. Y aquellos a quienes ministramos, y aquellos en esta generación que ministran a la próxima generación, seguirán básicamente este tren que fue puesto en marcha por estos primeros 12. Ellos fueron seleccionados personalmente de entre muchos discípulos que siguieron a Jesús. No se ofrecieron voluntariamente.
para este trabajo. Jesús los eligió, Jesús los llamó. Los conocía Jesús tanto como su creador. Él podía saber cómo eran, sabía qué pensaban. Inclusive sabía que Judas lo traicionaría. Y a todos, incluso a Judas, les dio los mismos privilegios, bendiciones y enseñanzas. Desde una perspectiva humana, de ellos depende toda la extensión del reino de Dios y el avance del Evangelio en el mundo. ¿Y saben qué? No hay ni hubo plan B. Quien le gustan las carreras de carros, hay una burla famosa porque a los de Ferrari, cuando no les salen las cosas, dicen plan B, plan C, plan D, y ya van hasta en el F o en el X, y no les salen las cosas, ¿verdad? Pero aquí Jesús no tuvo un plan B. Ellos eran los elegidos. No hay opción, no hay un equipo de respaldo. Estos 12 entonces serán los responsables de recibir la revelación divina, y ellos y sus discípulos, sus asociados, van a escribir el Nuevo Testamento. Van a ser el fundamento de la iglesia. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y todo depende de 12 hombres cuya característica más notable es que eran hombres comunes y corrientes, como tú y como yo. En la Biblia encontramos 4 listas de los apóstoles. Mateo tiene una, Marcos, Lucas y Hechos de los Apóstoles. Tienen 4 listas. Los nombres varían un poco para que sepamos que a veces los llamaban por su nombre de pila y otros por su apodo. ¿Cómo es que nos dicen apodos? ¿Cómo es que nos nombran apodos? Yo creo que todos aquí alguna vez en la secundaria, en la primaria, en la prepa nos apodaron de alguna forma. ¿Cómo es que ganamos nuestros apodos? Yo les puedo decir el de Lindis. Lindis. Por su apariencia, tal vez, por una característica, por un gusto, por algún defecto, por muchas cosas ganamos apodos, ¿verdad? Tal vez algún amigo sagaz del grupo de la secundaria, de la primaria, de la prepa, es el que pone el grupo de apodos. En algunos casos fue Jesús, por ejemplo, quien apodó a Simón Piedra, Pedro, Roca. Fue Jesús quien apodó a Santiago y a Juan, los hermanos, hijos del trueno, o Anerges. También a mí me cuesta mucho trabajo. Hasta ayer pude leer bien, o Anerges. Y algunos de ellos ya traían sus apodos. Por ejemplo, Tadeo no es un nombre, es un apodo. Luego veremos más. Así pues, hay un aspecto personal en esta lista. La otra pregunta que mucha gente se hace: ¿por qué solamente 12? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 100? ¿Por qué no 3? ¿Por qué 12? Recordemos que cuando Judas murió y se fue en Hechos 1, ellos escogieron a Matías para que tomara su lugar, para que los 12 siguieran siendo 12. Por una razón muy especial. Cuando Jesús, dentro de su plan ministerial, seleccionó a estos 12 apóstoles, ya había hecho cosas paralelas a esta con un fin específico. Cosas en paralelo que realizó, de acuerdo a su estrategia ministerial. Jesús no fue uniendo por casualidad y se le ocurrió: pues voy a tener discípulos. No, él tenía una estrategia. Jesús no fue uniendo a un grupo de hombres para darles capacitación, fue mucho más que eso. Cuando Jesús escogió a estos 12 y los llamó así para que estuvieran con él,
y para mandarlos después. Fue una declaración de juicio sobre Israel. Una declaración de juicio sobre Israel. Y van a decir, ay, el hermano Jorge ya se sacó de la manga esto. No, hermanos, fue una declaración de juicio sobre Israel. Fíjense ustedes, hay eventos paralelos que a lo mejor no tienen mucho que ver, pero son declaraciones de juicio contra Israel. La primera, cuando Jesús abrió su ministerio y fue a Jerusalén, ¿se acuerdan qué hizo la primera vez que llegó a Jerusalén? Hizo un látigo y atacó la operación del templo, atacó toda la estructura de poder de Israel, echó fuera a los cambistas, a los compradores y vendedores de animales, los denunció y les dijo, mi casa es casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y los sacó a todos y no pudieron hacer nada, ni los fariseos, fueron desafiados. Y esta sentencia, habéis hecho de mi casa una cueva de ladrones, es un juicio severo sobre el aparato religioso de Israel. 3 años después, al final de su ministerio, volvió a Jerusalén. Entró triunfalmente, lo aclamaron como el Mesías, le gritaron Hosana al hijo de David. ¿Y qué hizo cuando llegó al templo a las pocas horas? Hizo lo mismo que había hecho al principio. Asaltó el sistema religioso corrupto, lo atacó, volvió a echar a los cambistas, a los líderes religiosos y volvió a denunciarlos. Y el otro aspecto paralelo a este nombramiento de apóstoles fue cuando predicó en un sermón contra la élite religiosa. Y lean ustedes porque está perfectamente registrado en su totalidad en Mateo 23. Ahí Jesús le llama a los líderes religiosos de Israel serpientes y víboras, hombres que engendran hijos del infierno, sepulcros blanqueados, asesinos de los profetas y asesinos del Hijo de Dios, cuando les dijo la parábola de los labradores malvados. ¿Se acuerdan? Así pues, hubo un ataque al comienzo de su ministerio a este aparato religioso de Israel. Hubo un ataque al final de su ministerio e intensificó su censura y su desacuerdo en Mateo 23. Y sus últimas palabras al pueblo de Jerusalén fueron: cuídense de los escribas y de los fariseos. Cuídense de los líderes religiosos. Evítenlos. Manténganse alejados de ellos. Y concluyó sus comentarios sobre ellos diciendo: ellos van a una mayor condenación. Mateo 23, hermanos. ¿Cómo pueden estar relacionados de alguna manera esto que les acabo de comentar con el nombramiento que estamos viendo de los apóstoles? Vamos a entender la escena. Marcos 3:6, un poquito antes, el pasaje anterior que vimos la semana pasada. Perdón, lo vimos la semana pasada. Dice: y saliendo los fariseos, inmediatamente comenzaron a conspirar contra él con los herodianos para destruirlo. Los saduceos ya lo querían muerto por lo que hizo cuando rompió la operación del templo. Y ahora los demás líderes religiosos se están juntando, se están uniendo, porque todos quieren destruirlo, todos quieren acabarlo. Han llegado a una conclusión, estos líderes, toda la élite religiosa de Israel, ha llegado a una conclusión acerca de él. Y esa conclusión está más adelante en Marcos 3:22, que dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Su conclusión es que Jesús viene del diablo, pero Jesús les responde diciendo en el versículo 28 al 30 de este mismo capítulo 3: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres,
y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos se habían dicho, tiene espíritu. Y esto lo vamos a ver la semana que entra con mi hermano. Pero ¿qué quiso decir con eso? El Espíritu Santo había atestiguado el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios. No se manifestó en el bautismo. No fue Él quien lo empoderó, por decirlo así, para sanar, para echar fuera demonios, para hacer todos los milagros, para predicar el Evangelio. El Espíritu Santo había atestiguado el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios. Y si dices que Él es de Satanás, entonces estás contradiciendo, blasfemando el testimonio del Espíritu Santo. Y eso es imperdonable. Atribuirle a Dios obras de Satanás es blasfemia y viceversa. Atribuirle a Satanás obras de Dios es blasfemia también. Si llegas a una conclusión equivocada acerca de Jesucristo, estás condenado. Y estos fariseos llegaron a la conclusión equivocada. No hay forma de evitarlo, no hay escape. Entonces, los líderes y todo el sistema religioso son juzgados. Han llegado a la conclusión equivocada acerca de Jesús, lo contrario a la verdad, y en consecuencia han traído sobre sí mismos la condenación eterna. Se han descalificado a sí mismos como líderes de Israel. Son sepulcros blanqueados. La elección y comisión de los 12 fue un juicio sobre los líderes corruptos. Vean ustedes qué pasa en Lucas 22, del 28 al 30. Dice que los apóstoles estaban discutiendo entre ellos que quién iba a ser el mayor en el reino de Dios. Estos comunes y corrientes ya se creían. Pero Jesús los llama y les dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y aquí está el desafío. Y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus. ¿Qué hizo Jehová? ¿Qué hizo Dios cuando llamó a estos 12? Cuando los empezó a preparar oficialmente, cuando los juntó ya 7 por 24 con ellos, ustedes se van a centrar en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Por eso son 12 apóstoles, porque hay 12 tronos y porque hay 12 tribus. Porque se les dio la responsabilidad sobre cada una de las tribus de Israel. Por eso, a partir de ahí, ellos van a ser los nuevos líderes del nuevo Israel. Los nuevos líderes del nuevo Israel. Obviamente sabemos que Lucas 22, del 28 al 30, se cumplirá cuando Cristo venga a imponer su reinado, cuando las tribus de Israel sean nuevamente identificadas y cuando sean llevadas a su glorioso reino en justicia y salvación. Y cada una de estas tribus tendrá un líder, un representante divino sobre esa tribu, y serán los 12 apóstoles. Apocalipsis 21, del 12 al 14, también dice que serán conmemorados en la eternidad para siempre, porque los cimientos de la santa ciudad, de la nueva Jerusalén, tendrán sus nombres grabados, porque constituyen el nuevo liderazgo espiritual de Israel. Jesús envía un mensaje inequívoco a los líderes israelitas que están destituidos. A la nación les dice, el liderazgo corrupto al que han sido sometidos es rechazado por Dios, juzgado y condenado, y Él pronuncia estos juicios sobre los líderes de Israel en Mateo 23, como dijimos. Cuando Él dice que se va para derribar todo el sistema religioso judío. Inclusive en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 1, dice, le preguntan que vean los grandes edificios, y Jesús les dice, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, dando a entender
que el sistema religioso judío iba a desaparecer, hermanos. Y en el año 70, cuando todavía la mayoría de los apóstoles estaban vivos, después de que se destruyó el templo y Jerusalén por Tito, la religión judía se acabó. Se acabaron los sacrificios, se acabaron los ritos, se acabó el sábado, se acabó todo el sistema judaico, todo el sistema fariseico, y hasta el día de hoy no se ha vuelto a instituir o a instaurar. Con la venida del Mesías viene un nuevo pacto. Con la llegada de un nuevo pacto viene un nuevo liderazgo. Los fariseos, los escribas, los saduceos, los rabinos, los sacerdotes eran mentirosos, fueron falsos maestros, tergiversaron el Antiguo Testamento, la ley, y los profetas los malinterpretaron, corrompieron al pueblo y tienen que ser reemplazados. ¿A qué les suena esto? Cuando hay malos liderazgos, tienen que ser reemplazados, tienen que ser cambiados, tienen que ser juzgados. Y son reemplazados por el grupo más improbable de 12 hombres, ninguno de los cuales proviene del mundo religioso. Ninguno era rabino, ninguno era escriba, ninguno era teólogo, ninguno era académico, ni sacerdote, ni fariseo, ni saduceo, ni uno solo. Lo que demuestra que Jesús despreció por completo el liderazgo anterior. Y esta es una prueba viviente de que el reino del Mesías no tiene relación con el judaísmo corrupto de la época, ni con la nación, ni con sus líderes. Porque ellos creían, estos líderes falsos, creían que tenían la conexión con Dios. Pensaban que conocían a Dios. Pensaban que sabían lo que Dios deseaba. Pensaban que eran los protectores y los proveedores de la voluntad de Dios. Pero nada más lejos de la verdad. Todos estos eran de su padre, el diablo. Hermanos, después de la cruz habrá hombres que dirán la verdad, que predicarán el evangelio del nuevo pacto, que predicarán el arrepentimiento y el perdón de los pecados por la fe en Cristo solamente. Para Jesús, la cruz está cada día más cerca. Su muerte está presente. Él sabe que lo están buscando para matar. Y así está pensando. Y es necesario plantear la pregunta: ¿qué va a pasar después? ¿Quién va a continuar? Después de que yo me haya ido, seguramente eso pensó Jesús. ¿Quién va a llevar el mensaje? Y aquí está el plan, el único plan. Estos 12 hombres, que fueron los que Él escogió, los que Él quería. Como dice el inicio del pasaje que vimos, dice: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. No sin antes, nos dice Lucas, que pasó orando toda la noche. No fue una decisión al azar. Fue una decisión coordinada, consensuada, pensada, consultada con el Padre Celestial. Pasó orando toda la noche y después los llamó. Es una obra soberana de Dios, porque estos 12 llamados estaban ahí y después estuvieron durante los 3 años de la vida de Jesús atestiguando su ministerio. Estuvieron ahí para su muerte, aunque huyeron cuando sucedió, pero supieron que sucedió, supieron que murió. Y estaban ahí para verlo resucitado de entre los muertos. Ellos son testigos presenciales de primera mano. Son la primera generación de predicadores del Evangelio de la salvación solo por gracia, por medio de la fe en Cristo, basados en su obra en la cruz y su resurrección. Y ahora Cristo dice: es momento de capacitarlos. Hasta ahora, estos 12 han tenido una probadita del entrenamiento. Jesús ha pasado mucho tiempo con las multitudes, sanándoles, enseñándoles, predicándoles, peleándose con los fariseos. Pero ahora es el momento de concentrarse, es el momento de intensificar el entrenamiento de los 12. El verso 14 nos dice que nombró a 12 por 2 razones.
para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Si iban a ser enviados a predicar, primero tenían que estar con él para ser entrenados, para ser preparados. Estos 12 hombres son la esperanza de la difusión del Evangelio. Estos 12 hombres son el fundamento de la iglesia. Son los primeros en cumplir la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ya lo vimos. Son los nuevos líderes del nuevo reino, del nuevo pacto. Son los nuevos líderes del nuevo y verdadero Israel, divinamente elegidos, representantes aprobados de Cristo para predicar el nuevo y verdadero pacto de salvación por gracia mediante la fe en Cristo. El único que trae salvación y vida eterna. Y ellos son únicos en su vocación, estos 12. Son únicos en su llamado. No hay nada especial en ellos. De verdad, hermanos, no hay nada especial. No sabemos mucho, casi nada de sus antecedentes. Lo más que sabemos es que de ellos es el nombre tal vez de uno de sus papás, o el nombre de un hermano. Pedro y Andrés eran hermanos. Santiago o Jacobo y Juan eran hermanos. ¿Por qué pues Cristo elegiría a personas tan humildes? Porque, ¿saben qué? Porque nunca es cuestión de qué tan poderosa es la persona, o de qué tan buena es la persona, o de qué tan preparada es la persona, o de qué tan inteligente es la persona. Nunca es esa cuestión. Siempre es el poder de Dios. Siempre es el poder de Dios. Porque el poder viene de Dios. En 1 Corintios 1 tenemos una idea de esto. Fíjense ustedes lo que dice el versículo 18 y 19 de 1 Corintios 1. Dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Por eso escogió. Descubrimos desde el principio, cuando Pablo presenta la predicación del Evangelio, tomando prestado el lenguaje de Isaías 29:14, que Dios no está interesado en usar a los sabios y a los astutos, que Dios no depende de la sabiduría humana. Versículo 20, ¿dónde está el sabio? Estoy hablando de 1 Corintios 1 también. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Dios trastornó todo esto, todo este sistema. ¿Dónde están? Pues en los 12 no los vamos a encontrar. Ninguno de ellos es sabio, ninguno de ellos es escriba, ninguno de ellos era disputador de este siglo, ninguno de ellos. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pablo hablando a la iglesia de Corinto. Y esto era cierto, porque en la iglesia del primer siglo, en Corinto y en todos lados, muy pocos o casi nadie sabía leer y escribir. En otras palabras, el Señor no escogió a personas de entre la élite intelectual. No escogió de entre los sabios, no escogió de entre los influyentes y poderosos, no escogió dentro de los elevados o de los nobles. Dice el versículo 27, comienza con un sino, comienzan estos versículos, y ahí podía decir Pablo, sino que escogió a Pedro, Andrés, Jacobo, Santiago. Podría haber dicho eso, pero dice, escogió lo necio del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Por eso escogió a estos 12, porque eran hombres comunes y corrientes,
Dios escogió al más bajo de los bajos, al necio. Y luego fíjense, baja otro escalón. No solamente al más bajo, sino al más débil. Y baja otro escalón. A lo vil, a lo insignificante. Y baja hasta las cosas que no son, las inexistentes. Y en lo que respecta al mundo, estas 12 personas no existían. En lo que respecta a la institución religiosa de Israel, ellos no importaban. Pero por eso el Señor los escogió. Fíjense ustedes qué dice Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La élite de Israel los miró y les dijo: ¿qué es esto? Estos no tienen preparación, ni siquiera hablan otro idioma más que su idioma, y ahora hablan en todos los idiomas. No fue así en el Pentecostés. No tienen educación, no tienen habilidades, vienen de Galilea. La única explicación que pudieron dar sobre el poder que tenían fue: reconocieron que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Con Jesús. Esa va a ser siempre la explicación de la iglesia. ¿Por qué eres así? Porque Cristo. No hay otra explicación. ¿Por qué puedes hacer esto? Por Cristo. ¿Por qué amas a tu enemigo? Por Cristo. ¿Por qué te portas bien? Por Cristo. ¿Por qué te arrepentiste y cambiaste tu vida? Por Cristo. Esa es la explicación. No es porque soy muy bueno, muy preparado, muy intelectual, es por Cristo. Jesús siempre es la explicación. Y así es hoy, no somos la explicación, Jesús es la explicación. Él está vivo y es poderoso, ¿no es así? Él está obrando en su iglesia. Y nunca puedes encontrar el secreto de lo que está pasando en el reino mirando a la gente. Hay que mirar a quien tiene el poder, a Cristo Jesús. Lo único que la gente puede hacer es asegurarse de vivir sus vidas de manera que el poder fluya a través de ellos. El Señor no necesita a los sabios, no necesita a los escribas, no necesita a los debatientes. Él está feliz mostrando su poder, que solo a Él le pertenece, en los necios, para que nunca haya confusión. Fueron estos 12 hombres los que lograron alborotar al mundo entero, ¿verdad? Por medio del poder de Cristo que actuó en ellos, que solamente eran enviados, mensajeros. Eso quiere decir apóstoles. Estos 12 mensajeros van a llamar a un nuevo Israel, a un verdadero Israel de Dios que acepte el Mesías, que abrace la cruz y la resurrección. Y el día de Pentecostés, después de la resurrección de Cristo, van a tener su primera gran reunión. Pedro será el predicador y va a dar el evangelio. Y 3,000 personas van a creer en Jesucristo como Señor y Salvador y son bautizados. Y estos 3,000 continuaron en compañerismo, en oración, perseveraron en la doctrina de los apóstoles, y unos días después 5,000 más, y después miles más, y por Judea, y por Galilea, y por toda la región. El resto es historia, y aquí estamos nosotros, fruto de ese trabajo. Una vez, bajo el antiguo pacto, era Dios y 12 tribus. Ahora es el Hijo de Dios, Jesucristo, y 12 apóstoles. Ellos van a ser los predicadores. Así es como Cristo establece a su iglesia, su nuevo Israel, con una enorme sencillez y una simplicidad en la organización. Elige a 12 personas y vierte su poder a través de ellos, y nace la iglesia de Jesucristo. La iglesia no ha cambiado. La iglesia es la misma hoy. Cristo es la cabeza de la iglesia y su poder fluye a través de los hombres que Él elige para ser los predicadores, para ser los pastores de su grey.
Esa es toda la organización que necesita la iglesia. Estos 12 comenzaron como aprendices, discípulos, terminaron como mensajeros, enviados, apostelo es la palabra, que significa enviado. Lucas llama a estos hombres apóstoles 30 veces. El Señor está reuniendo a estos 12 para entrenarlos, para que se conviertan en apóstoles, para llevar el Evangelio y para ser la primera generación de predicadores. Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, tiene toda la autoridad sobre la verdad, tiene toda la autoridad sobre la vida y delega esta autoridad en estos 12 hombres como sus representantes oficiales. A ellos se les dio una autoridad seria. Apóstol era un título con influencia, con poder delegado. Estos apóstoles nunca habían tenido un título. Eran pescadores, celote, publicano, y ahora son elevados como mensajeros oficiales del Rey Divino para actuar en su nombre, para beneficio y ejercicio de su autoridad y de su reino. ¿Qué se requiere para ser enviado? ¿Qué se requiere para ser apóstol? 5 pasos, 5 etapas. Paso número 1. Estaban siguiendo a Jesús. Vinieron, vieron, siguieron a Jesús, atraídos por el Padre, por supuesto, porque dice, nadie viene en pos de mí a menos que el Padre lo atraiga. Y entonces fueron atraídos por el Padre para seguir a Jesús. Eran discípulos, aprendices, estudiantes. Paso número 2, y esto ya lo vimos en el primer capítulo de de Marcos, capítulo 1, con Pedro, Andrés, Santiago y Juan, ¿verdad? Y después en el capítulo 2 con Mateo. Dice que dejándolo todo, lo siguieron. Paso 2, tal vez es más difícil. Dejar todo y seguir a Cristo. Entonces, primero fueron seguidores ocasionales, seguidores a tiempo parcial, interesados en Jesucristo, y el segundo fue cuando lo dejaron todos. El tercero, este que estamos viendo, están llamados a convertirse en apóstoles. Cristo los escoge, los llama a sí mismo. Están llamados a entrenarse para estar con Él íntimamente las 24 horas del día, 7 días de la semana. El grupo íntimo de 12 con el propósito de enviarlos a predicar. Paso 4. Serían enviados más adelante por primera vez a predicar, como entrenamiento. Tendrían su iniciación o inauguración, su oportunidad de ministerio. Este sería el cuarto paso, cuando finalmente estén listos para intentar. Y el quinto paso, finalmente cuando reciben la gran comisión, repetida en Hechos 1:8, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y lo sueltan, y los dejan solos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y como les decía, estamos viendo el paso 3, justo el del medio, donde estamos ahora. Habiendo sacado de entre todos los que había, estos 12, dice, van a ser los que voy a entrenar para que sean mis predicadores, y por el camino te enviaré, y finalmente cuando me haya ido, tú irás al mundo. Esa es la estrategia, ese es el futuro, no hay plan B. Fíjense ustedes qué dice Juan 15:16. Jesús le dijo a estos mismos 12, vosotros no me habéis elegido a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he puesto para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanecerá. La comisión que les dio, ¿qué es lo que deben hacer? El versículo 14 dice, Él nombró a 12 para que estuvieran con Él y enviarlos a predicar. Jesús fue un predicador. Juan el Bautista, antes que Él, fue un predicador. Los profetas fueron predicadores. Pero ahora está Jesús formando esta primera generación de nuevos predicadores del Evangelio. Predicadores del nuevo pacto. Los proclamadores
del mensaje del Evangelio del Reino de Dios. Jesús los confirma. Y muchos predicadores hay por ahí en el mundo, había en ese entonces también dando vueltas. Había muchos rabinos, muchos maestros, otras corrientes, helenistas, de otros dioses, mucha gente diciendo, esta es la verdad, esta es la buena. Aquí está la verdad. Pero ¿cómo sabes que estas personas están diciendo la verdad? En ese entonces no estaba todavía terminado el Nuevo Testamento, ni siquiera estaba empezado a escribir, ¿verdad? Y no sabíamos. Pero el versículo 15 dice, les dio autoridad para echar fuera demonios. Ningún ser humano tiene control sobre el mundo demoníaco. Había tal vez aspirantes. Los judíos decían que tenían ritos exorcistas en el judaísmo. Pero recordemos qué les pasó a los hijos de Esceva en Hechos 19, 14 al 16. Los exorcistas judíos trataron de expulsar a los demonios y los demonios dijeron, conocemos a Jesús, conocemos a Pablo, pero ¿tú quién eres? Y les pusieron una revolcada. Mateo 10:1, paralelamente a esto, dice que cuando Jesús los envió, les dio autoridad sobre las enfermedades, para sanar toda enfermedad y sobre los demonios. Tenían poder divino para ejercer en el mundo físico y en el mundo espiritual lo que Dios quería que hicieran. Hermanos, si tenemos tres personas que nos están hablando y nos están diciendo tres cosas diferentes y cada uno de ellos dice que Él es el que tiene la verdad y el genuino camino, ¿a quién le vamos a creer? Pues le vas a creer al que es de Dios, al que es capaz de tener poder sobre toda enfermedad y sobre los demonios, porque solo Dios tiene poder sobre esto y Él puede delegar su poder en sus enviados. Por eso, hermanos, los milagros que suceden tienen un propósito: proclamar el reino de Dios. A nosotros nos han pasado milagros. Tengo dos nietas que son un milagro. Y necesito proclamar ese milagro porque es de Dios. Necesito predicar el Evangelio verdadero porque es de Dios. Nuestro Señor les dio a los 12 poder sobre enfermedades, poder sobre demonios, para que donde quiera que predicaran, la gente supiera que era la verdad, debido a la evidencia de este poder sobrenatural. Segunda de Corintios 12, 11 y 12, dice que estas fueron las señales de un apóstol, señales y prodigios que los confirmaron. Como les decía, en la Biblia hay 4 listas: Mateo, Marcos, Lucas y Hechos. No hay discrepancia, hay algunas diferencias en los nombres, pero siempre hay 3 grupos de 4 personas. El grupo 1 siempre tiene los mismos 4. El grupo 2 siempre tiene los mismos 4. El grupo 3 siempre tiene los mismos 4. Pueden mezclarse en su grupo, pero siempre están en el mismo grupo. Y el primer nombre siempre es el mismo. ¿Quién es? Pedro. Pedro es el primero que se menciona. Siempre. Porque es el líder sobre todo. En el grupo 2, el primero siempre es Felipe. Y en el grupo 3, siempre es el mismo, Santiago o Jacobo, que es lo mismo, el hijo de Alfeo. El nombre de Pedro siempre es el primero porque él es el que dominaba entre los 12. Pero a medida que avanzamos en la lista, hay un sentido decreciente en el que sabemos algo sobre estos hombres, hasta que llegamos al último, que siempre es Judas, por razones obvias, porque fue despreciado y lo dejaron siempre al final. Pero tampoco sabemos mucho de ellos. Sabemos tal vez más sobre el grupo 1, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, 2 pares de hermanos. Y sabemos que Pedro, Santiago y Juan era el grupo más íntimo. Sabemos un poco sobre Felipe, del grupo 2, Bartolomé, Mateo, Tomás, también poco. Pero no sabemos casi nada de Santiago, hijo de Alfeo, de Tadeo y de Simón el celote, el cananista. Y solamente de Judas sabemos que lo traicionó.
Son 12 hombres que no tenían, ¿verdad?, la misma cercanía a Jesús. Había 3 que eran confidentes, muy íntimos, y había un cuarto que casi era íntimo, Andrés. Del grupo 2, pues no aparece mucho, del grupo 3 casi nunca, y sin embargo a todos se les dio el mismo poder, la misma autoridad, el mismo mensaje para predicar, y todos salieron e hicieron exactamente lo que fueron llamados a hacer. No podemos decir que uno fue más que otro, pero sus nombres, los nombres de todos, están en los cimientos de la Nueva Jerusalén, y cada uno reinará sobre una de las tribus de Israel en el reino milenial, y todos ellos eran los predicadores de la gloria del nuevo pacto. Como les decía, el último siempre es Judas, y siempre con un comentario: Judas, el que lo traicionó. En el caso de la lista de Hechos, ya no se nombra a Judas porque ya estaba muerto y es reemplazado por Matías. Simón, sabemos que Jesús le puso el apodo: Piedra, Pedro, Roca. Y la única vez en que Jesús lo llamó Simón fue cuando estaba actuando como antes, como cuando tuvo una regresión. Él era el más cercano a Cristo, el voceo, el líder, el maestro, dice. También fue el predicador más notable. Es el predicador dominante de los primeros 12 capítulos de Hechos. No significa que los otros no estaban haciendo nada. Estaban por ahí en diferentes lugares predicando. Pero el Señor quería que él fuera una roca, y así le puso este apodo para recordarle lo que necesitaba ser. Y luego están Santiago o Jacobo, hijos de Zebedeo, y su hermano Juan. A estos hermanos ya los conocimos en el capítulo 1. Jesús los llamó. Eran pescadores junto con Pedro y Andrés. Su padre Zebedeo, no sabemos nada sobre Zebedeo excepto que se menciona como 6 veces en el Nuevo Testamento. Pero Jesús les puso un apodo a estos dos también. Les dio el nombre de Boanerges, que significa hijos del trueno. A Pedro le puso un nombre para recordarle. A Pedro, Simón le dijo: tú eres la roca, para recordarle lo que él tenía que ser. A Jacobo y a Juan les puso un nombre para recordarles lo que no quería que fueran. En Lucas 9 la gente no trató muy bien a estos Boanerges. Se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y que los quememos hasta que estén achicharrados? ¿Se acuerdan? Esos eran los hijos del trueno. Pero Jesús los reprendió: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. No somos terroristas, les dijo Jesús. No quemamos a la gente, predicamos el evangelio. Les puso Boanerges para que se acordaran que no tenían que ser eso. Luego Andrés y Felipe. Felipe, como les dije, el grupo de 2 es de Betsaida, y seguramente conocía a estos 4 antes que Jesús. Bartolomé. Bartolomé no es un nombre. Bar significa hijo de. Ptolomai era el nombre. Entonces Bartolomé no era su nombre, era hijo de Ptolomai. Y su verdadero nombre era Natanael. Natanael Bartolomé, ¿verdad? Natanael significa que Dios ha dado. Luego está Mateo. Lo encontramos en el capítulo 2, versículos 13 y siguientes. El recaudador de impuestos, odiado y despreciado por todos. Originalmente Leví, pero se cambió el nombre a Mateo. No sabemos por qué, no sabemos si fue él el que se lo cambió, pero ya a partir de ahí se menciona que es Mateo. Luego está Tomás, Juan 11, 16, que era un gemelo, apodado Dídimo, que quiere decir gemelo. Es posible que haya tenido un hermano o una hermana gemela, y él es el escéptico restaurado. Y todos nos identificamos con Tomás en nuestros momentos de duda. Luego está Santiago o Jacobo, que es el mismo nombre, el hijo de Alfeo. No sabemos nada sobre este Santiago. Siempre es el primer nombre del grupo final. Se menciona a su madre, que se llamaba María y es seguidora de Cristo en Marcos 15:40.
Tiene una mamá llamada María que sigue a Cristo. Y ahí se le llama Santiago el Menor. Y este es otro apodo. Puede haber sido, y lo más seguro es porque era bajo de estatura. Chaparro, diríamos en México. Luego está Tadeo, que en realidad no es su nombre, y nadie querría que su hijo se llamaba Tadeo. Su verdadero nombre era Judas. Judas Tadeo, de decir. De Judá. Un hombre grande y noble, aunque en el caso de Judas Iscariote desacreditó por completo ese nombre y ahora ya nadie le pone Judas a sus hijos. Se dice Judas, el hijo de Jacobo, era el nombre oficial. Lucas 6:16 y Hechos 1:13. Incluso se le menciona en Juan 14:22 como Judas no Iscariote, pero todos le llamaban Tadeo o Lebeo, que son apodos. ¿Y saben lo que significa? Hijo de mamita, el consentido de su mamá. Eso significa Tadeo. O que tenía mamitis. Luego viene Simón el celote, que le dicen también ahí Simón el cananista, pero no porque fuera de Canaán, sino porque viene de la palabra hebrea caná, que significa celoso. Era celote. Y entonces, ¿cómo lo llamaron? Simón el celote. Le restregaron su ser un político revolucionario con la cabeza caliente. Y luego finalmente Judas Iscariote, que lo traiciona. Tal vez la historia más triste del ser humano, más avergonzado que jamás haya existido. Pero hermanos, la sencillez de estos nombres y apodos son características únicas de un grupo que llega a tener camaradería, confianza y amistad entre ellos. Entonces, simplemente tenemos la imagen de estos 12 camaradas con todos sus apodos, identificados tal vez por su debilidad, por su lado malo, por su lado negativo, etiquetados, buleados. Y es un grupo interesante. Nadie predeciría que estos 12 iban a cambiar el mundo. Se convirtieron en los destinatarios de la revelación divina. Efesios 3 fueron los verdaderos maestros de la sana doctrina, la doctrina de los apóstoles. Se convirtieron en las piedras fundamentales de la iglesia. Efesios 2. El Nuevo Testamento los llama santos apóstoles. Su mensaje fue confirmado por señales y prodigios y hechos poderosos, y reinarán sobre las 12 tribus de Israel y están sobre los cimientos de la Nueva Jerusalén. Pero también Jesús los reprendió. Jesús les dijo que necesitaban entendimiento, que necesitaban humildad, que necesitaban fe. Jesús los vio fracasar, los vio negarlo, los vio huir. Eran comunes y corrientes en todos los sentidos. Eran propensos a todos los pecados, propensos a todos los errores de juicio, a todas las malas actitudes, a todos los lapsos de fe que jamás han tenido los seres humanos. Pero antes de que la historia finalmente termine, ya habían trastornado al mundo. Hechos 17:6 dice, ¿quiénes son estos? Hasta acá han llegado estos que trastornan al mundo. Y hermanos, les digo esto como creyentes de hoy. Ustedes y yo somos herederos de la Gran Comisión, porque esa Gran Comisión es nuestra, ¿no es así? ¿Qué pasó con estos apóstoles? Según la tradición transmitida desde la iglesia primitiva, la misma suerte corrieron todos los apóstoles excepto Juan, que fue exiliado en la isla de Patmos y murió casi a los 100 años. Pero de Pedro se dice que fue crucificado boca abajo a petición suya, porque se sentía indigno de ser crucificado como lo había sido su Señor Jesucristo. Y esto lo confirma el historiador Eusebio. Su hermano Andrés también fue crucificado, no más que él fue atado para que durara más tiempo en la cruz y prolongara así su sufrimiento. Santiago, el hermano de Juan, es el único apóstol cuya muerte está registrada en las Escrituras. Fue ejecutado, fue decapitado por Herodes Agripa. Se dice que Felipe fue apedrado también hasta la muerte en Asia Menor, predicando el Evangelio. Las tradiciones varían con respecto a cómo murió el compañero cercano de Felipe, Natanael Bartolomé. Unos dicen que fue atado y arrojado al mar y
murió ahogado, otros que fue crucificado. De Mateo se dice que fue quemado en una hoguera. Tomás, que tal vez llegó hasta la India, donde dicen que fue asesinado con una lanza. Santiago, hijo de Alfeo, fue apedreado por los judíos por predicar a Cristo. Simón el Celote fue martirizado porque predicó el Evangelio en Egipto, en el norte de África y Persia, y se cree que fue aserrado igual que Isaías. Hay otras tradiciones que lo crucifican los romanos. Tadeo, el hijito de Mami, predicando el Evangelio en lo que hoy es Turquía, fue asesinado a palos. Jesús no tuvo plan B. Jesús no tuvo equipo de respaldo. Jesús tuvo una estrategia arriesgada. Pero estos hombres no son la explicación del avance del Evangelio. Ellos estaban disponibles y Jesús los empoderó. Y el Evangelio recorrió todo el mundo y continúa haciéndolo hoy como herencia a su fidelidad. Si nuestro Señor usó a estos hombres ordinarios, débiles, propensos al fracaso, ignorantes, adivinen qué, también te puede usar a ti y a mí. Porque este tipo de personas es el único tipo que hay para predicar el Evangelio, para proclamar la salvación. Así que, hermanos, bienvenidos al grupo. No se callen, prediquen. Vamos a ver. Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu amor, por tus enseñanzas, Señor, tan hermosas, en pasajes tan sencillos, Padre. Te agradecemos por el hecho de que todavía usas gente común y corriente como nosotros, Padre. Y te pedimos que nos uses. Te lo pedimos para tu gloria, para tu honra, Señor, para que mucha gente te conozca aquí en Temisco y donde quiera que vayamos. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús.